Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya queda muy poco para las pruebas de acceso en muchas comunidades autónomas, ¿vale? Voy a hacer ahora lo que es la guía de estudio y los temas más importantes para los que os vayáis a presentar en la Comunidad Valenciana. Vamos a hacer un repaso de la parte común de los temas imprescindibles que tenéis que llevar muy bien preparados. Así que, dentro vídeo. Bueno, aquí tenemos primero el examen de inglés. El examen de inglés en la Comunidad Valenciana es de un nivel medio. No llega a ser uno de los más difíciles, pero tampoco es uno de los más fáciles. Bueno, vamos a ver las preguntas. Lo primero que os van a poner es un reading para que lo leáis, lo que es un texto en inglés sobre un tema de actualidad. Y sobre el texto van a hacer tres preguntas. Por un lado, van a querer que respondáis a una serie de cuestiones con vuestras propias palabras. Es decir, no podéis copiar literalmente, ¿vale? Para ello yo siempre digo que os apoyéis en la misma pregunta a la hora de elaborar la respuesta y luego sí podéis coger palabras específicas del texto, pero lo que no podéis es copiar la estructura de la respuesta, ¿vale? Luego tenemos una pregunta para sacar sinónimos o antónimos del texto. Os van a dar una palabra y de esa palabra tenéis que buscar un sinónimo. Normalmente están preguntando más los sinónimos. Muchas veces el problema viene cuando no sepamos el significado de la palabra a la que le tenemos que poner un sinónimo. Entonces tendrías que sacarlo un poco por el contexto. Si en el contexto sois capaces de más o menos descifrar el significado, pues tendréis una posibilidad de acertar. Luego también fijaros en la categoría gramatical, es decir, si el sinónimo te pide un sinónimo de un verbo, pues busca un verbo. Si te pide un sinónimo de un sustantivo, pues busca un sustantivo y que tenga un cierto significado parecido a lo que te están pidiendo. Luego tenemos el verdadero o falso. Aquí en Valencia son dos preguntas de verdadero o falso y tenéis que decir la línea donde se ponga de manifiesto que es verdadero o falso, ¿vale? No vale con poner solo verdadero o falso. Luego el use of English, la parte de gramática en Valencia es bastante fácil. Hay una pregunta de tiempos verbales, pero normalmente te suelen decir el tiempo que tienes que usar. Es decir, a lo mejor te dan un texto y te dice que lo pongas en pasado, por lo cual ya no tienes que estar pensando en qué tiempo lo vas a poner, sino que ya sabes que tienes que ponerlo en pasado. Luego, dentro del use of English hay una pregunta de multiple choice, lo que son diferentes opciones. Y aquí pueden poner, pues, por ejemplo, alguna pregunta de los grados del adjetivo, alguna condicional, ¿eh? Alguna voz pasiva, es decir, todo lo que es la parte más de gramática puramente hablando, ¿vale? Lo bueno que te da varias opciones. Aquí, por ejemplo, también podrían caer perfectamente las preposiciones. Vamos a añadir preposiciones. También podrían poner los modales. Y también podrían poner el estilo indirecto, lo que es el reporte de speech. Bueno, y luego, por último, tenemos un writing, que es bastante importante porque da bastantes puntos. Y lo bueno es que os van a dar a elegir entre dos modelos. Normalmente suele caer un texto argumentativo y otro narrativo. A lo mejor hay alguna carta que otra o algún tipo de texto extraño, pero siempre va a haber o alguno argumentativo o alguno narrativo, ¿vale? Bueno, vamos a verlo plasmado en un examen. Aquí tenemos un examen aventurero del año. Es un reading bastante larguito, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Y habla sobre una persona que hace deportes de riesgo, con lo que es escalada. Luego tenemos responder con vuestras propias palabras. Fijaros, medio punto, o sea, un punto, las dos preguntas.
According to the text, Kilian Hornet llegó al Everest. ¿Cuál era su objetivo? Pues esto tenéis que buscarlo en el primer párrafo. Normalmente las respuestas se refieren a preguntas que podéis ver en orden. O sea, la primera estará en la primera parte del texto, la segunda parte del texto. Podéis apoyaros en la propia pregunta. His objective was, su objetivo era, y ya lo buscas. ¿Qué problemas tuvo Kilian cuando escaló el Everest? Pues ahora tenemos que poner los problemas que tuvo. Kilian had, que es el pasado de have, siempre intentar responder el mismo tiempo de la pregunta. Si te preguntan pasado, responde en pasado. Bueno, luego tenemos la parte de los sinónimos. Extreme happiness, velocidad extrema, child, infancia o niño, pues tenemos que buscar el sinónimo. No son palabras complicadas. Luego tenemos el verdadero o falso. William Cornet fue el único que escaló el Everest sin oxígeno 2 veces. ¿Verdadero o falso? Pues hay que buscarlo y decir la línea en la que está. Dice, climbing Everest without oxygen twice in the same wind has been done once before. Es decir, ya que está diciendo aquí que ya antes se había hecho una vez. Por tanto, esto es falso. Habría que poner false y señalar esta. Bueno, pues esto está por ahí. Esta es la respuesta esta es la parte del use of English, multiple choice. It took journey time, como es incontable, pues aquí a few time, many time o a lot of time. Pues estas dos primeras significa mucho y esto significa pocos. Few va con contables, por tanto few ya se descarta. Y many va con nombres contables. Por tanto, yo aquí pondría a lot of. Jornet knew that he died from diarrhea and vomiting. Vale. Pues que él moriría de diarrea y vómito. Wouldn't die. Él no moriría. Sabía que él no moriría. Aquí la que pega es esta, wouldn't. Wouldn't die. Él sabía que no moriría de diarrea y vómito. Luego aquí tenemos lo que he dicho antes de los tiempos verbales, que hay que ponerlo en pasado simple. Pues todos estos verbos en pasado simple. Hay que tener cuidado si es regular o irregular. Y en caso de que sea regular, le añadimos ed. Y si es irregular, pues tenemos que acudir a nuestra memoria para sabernos el pasado de ese verbo. Y luego tenemos lo que es el writing. Do you like sports? Do you like play any sports? ¿Te gusta el deporte? ¿Juegas normalmente algún deporte? Y dice deporte y dieta sana. Pues son textos argumentativos para dar un poco vuestro punto de vista. Bueno, pues este es el examen de inglés, como veis, es bastante completito y tenéis que tener una buena redacción porque vale 4 puntos. Es súper importante tener un buen modelo de redacción con muchos linkers o conectores, con frases elaboradas, intentar que tenga una oración pasiva, una condicional, una concesiva. Y tenéis que escribir estructuras sintácticas complejas para que podáis llegar a los máximos puntos. Bueno, vamos ahora a lengua castellana. Bueno, el examen de lengua castellana en Valencia tiene un nivel medio, ¿vale? Preguntan un poco de cada tema y no suelen dejarse nada sin preguntar. Bueno, vamos a ir viendo las preguntas, lo que son los temas que tenéis que estudiar
y siempre la primera pregunta va a ser una clasificación de texto. La clasificación de texto es siempre según su modalidad textual, esto es, si es argumentativo, narrativo, descriptivo o expositivo, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que a veces se pueden combinar las modalidades. Es decir, yo puedo utilizar tanto la argumentación como la exposición dentro de un mismo texto, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta eso, que puede combinar ambas modalidades. Luego también tenéis que justificarlo, es decir, no vale con poner que es un texto argumentativo si luego no lo justificáis. Tenéis que justificarlo con un ejemplo del texto. Por ejemplo, si es un texto argumentativo, pues ya sabéis que los textos argumentativos son para dar vuestra opinión, para exponer argumentos con los que vais a defender una tesis. Entonces, si aparece la primera persona del singular, pues ya es una marca textual, una marca lingüística de los textos argumentativos, o el uso del subjuntivo, o el uso de adjetivos valorativos, ¿vale? Es decir, tenéis que justificar vuestra respuesta con algún ejemplo del texto. Luego, os van a poner que hagáis un resumen del texto o que pongáis el tema. ¿Vale? El resumen, tenéis que tener una buena técnica de resumen, no vayáis a copiar literalmente frases del texto e intentar poner con vuestras propias palabras las ideas principales. Luego vais a tener que hacer un texto argumentativo sobre un tema de actualidad que ellos os van a poner, un texto argumentativo sobre algo de que todo el mundo pueda hablar. Es decir, no va a ser algo muy técnico, sino que va a hacer algo que esté en boga, que sea actual, ¿vale? Los textos argumentativos ya sabéis que tenéis que escribir un mínimo de 3 párrafos y tenéis que estructurarlo en una tesis, un cuerpo argumentativo y una conclusión o reflexión final sobre el tema, ¿vale? Luego tenéis que hacer lo que son la clasificación o el comentario de los elementos pragmáticos de un texto. Los elementos pragmáticos se refiere al circuito comunicativo, es decir, tenéis que mencionar el emisor, el receptor, la situación, el código empleado, ¿vale? A eso se refiere elementos pragmáticos. Para ello tenéis que preparar muy bien el tema del circuito comunicativo. Luego también tenemos preguntas de semánticas para encontrar campos semánticos, campos léxicos o también para buscar sinónimos o antónimos de palabras que estén en el texto, ¿vale? Luego, una pregunta de categorías gramaticales, sobre todo centrada en tiempos verbales, para que los clasifiquéis, perífrasis verbales, ¿eh? Y también para que digáis la categoría gramatical a la que pertenece palabras que os den, ¿vale? Si es sustantivo, adjetivo, verbo, conjunción, preposición. Luego la parte de morfología os van a pedir que digáis cómo se han formado diferentes palabras para que lo dividáis en lexemas y morfemas, ¿vale? Y luego decir el procedimiento, si es derivada, parasintética, compuesta o simple. Luego tenemos la sintaxis 1 y 2. La 1 abarca las oraciones simples para las funciones sintácticas básicas y la sintaxis 2 son las compuestas. Y dentro tenéis que aprender las coordinadas y las subordinadas. Y luego los mecanismos de cohesión. Los mecanismos de cohesión más importantes son los conectores y marcadores textuales, aunque os podrían preguntar otros, como lo que son los mecanismos deícticos, lo que son las deixis, ¿vale? Bueno, vamos a verlo en un examen que es como mejor se ve. Bueno, aquí tenemos el examen. El viejo sabor de las viejas novelas. Es un texto escrito por Javier Cercas en el diario El País y habla sobre cómo han evolucionado las series. ¿Vale? Si lo leéis tranquilamente, os daréis cuenta que es un texto en el que combina la exposición con la argumentación, porque expone y también argumenta, ¿vale? Dentro del texto. Aquí tenemos las preguntas. Señala a qué tipología textual pertenece el texto según su modalidad.
Luego, ¿cuál es la tesis que defiende el autor? La tesis o idea principal que defiende mediante los argumentos, eso es, digamos, qué es lo que te quiere vender o qué idea es la que quiere transmitir para que tú, digamos, tú aprendas algo, ¿vale? Eso es lo que quiere, lo que te quiere transmitir. Indica los elementos pragmáticos del texto. Esto es el emisor, que tenemos que es Javier Cercás, el receptor, que son los lectores del diario, ¿vale? Tenéis que desarrollar todo el circuito comunicativo. Indica un campo semántico significativo del texto. Pues campos semánticos son palabras que se relacionan por el significado, que tienen un referente en común. Pues por ejemplo, aquí tenemos un campo semántico. Pues por ejemplo, aquí tenemos uno, actor, escenarios, capítulos, ¿vale? Porque todas están relacionadas entre ellas, ¿vale? Si echáis un vistazo hay varios campos semánticos más. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Señala el proceso de formación de las siguientes palabras. Proporciona, televisión. Bueno, proporciona, pues el campo, se ha formado, tiene prefijo, porción, lesema, A, vocal temática, y la N es el morfema gramatical en este caso sería de número y persona, que es tercera persona del plural, porque esto es un verbo, ¿vale? O sea, proporcionan, tenemos porción, lesema, la A, la vocal temática, la N, el morfema de número y persona, tercera del plural, y que es el prefijo. Televisión, tenemos tele y visión. Se llama, digamos, significa visión a distancia. Señala una perífrasis del texto indica a qué clase pertenece. Bueno, pues esto es buscar una perífrasis. Solían publicarse. ¿eh? Aquí lo tenemos. Perífrasis aspectual frecuentativa. ¿Vale? Perífrasis aspectual frecuentativa. Soler más infinitivo. Dice, a partir del sintagma novelas clásicas explique la diferencia entre adjetivos especificativos y explicativos. Bueno, el especificativo dice una cualidad que lo diferencia del resto de su misma especie. Es decir, novelas clásicas, la diferencia del resto de tipos de novelas de otras ramas, ¿vale? Y el adjetivo explicativo, clásicas novelas, lo que hace es dar un matiz afectivo. Lo que hace es calificar o dar una cualidad al sustantivo desde tu punto de vista, ¿vale? Es decir, no es propio del sustantivo. Se ve muy bien cuando dices el coche rojo, por ejemplo. Rojo es una cualidad del coche, propia del coche, que lo diferencia del resto de coches. Ese sería el especificativo. ¿eh? Y cuando normalmente el adjetivo explicativo se suele anteponer al sustantivo, se suele poner delante, y lo que añade es un matiz afectivo tuyo. Es como una cualidad que tú le proporcionas desde tu punto de vista. Extraiga los conectores del texto. Esto es de la parte de mecanismos de cohesión. Y di de qué tipo son. Los conectores más habituales son los sumativos y los de contraste. El i, ni son los sumativos y los de contraste es el pero, no obstante, y estos siempre hay algún pero, algún no obstante, sin embargo, que son los de contraste. Yo me aprendería los conectores más típicos y listo. Señale si la siguiente oración es coordinada o subordinada y di de qué tipo. Las series proporcionan placeres que no pueden proporcionar las películas. Bueno, esto es una oración subordinada. La oración subordinada es esta.
La serie proporciona placeres, los cuales, como se puede intuir por los cuales, no pueden proporcionar las películas. Cuando se sustituye por los cuales, acordaros que era subordinada adjetiva de complemento del nombre. ¿Vale? Luego este es el texto argumentativo sobre un tema de actualidad. Aquí lo bueno es que te dan dos, a elegir uno. ¿Vale? 30 líneas como mínimo. Ya sabéis que tenéis que distribuirlo entre una introducción, lo que es un cuerpo argumentativo y una conclusión. Ya tenéis en mi canal una plantilla modelo de texto argumentativo. Vale, pues esto es el examen de lengua. Como veis, preguntan un poco de todo de los temas que hemos visto antes. Vamos ahora a matemáticas. Bueno, el examen de matemáticas de Valencia particularmente me gusta bastante porque no es muy difícil, pero tampoco está tirado. Es decir, es un término medio y además preguntan cosas muy prácticas. Es decir, no se andan por las ramas, ¿vale? Como en otras comunidades. Aquí en Valencia combinan operaciones con problemas, es decir, os vais a encontrar apartados que son simples operaciones y otras preguntas que son problemas de aplicación, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el módulo de ecuaciones y aquí hay que estudiar las ecuaciones logarítmicas, las ecuaciones de segundo grado, ecuaciones racionales y las radicales, es decir, las que van con raíces, y los problemas de sistemas de dos y tres ecuaciones. De este módulo siempre cae un par de preguntas, ¿vale? Por tanto, tenéis que llevarlo bien. Luego tenemos las operaciones con polinomios. Aquí pueden poner divisiones de polinomios, factorización de polinomios, ¿vale? Luego también suelen poner un problema de trigonometría para que halléis alguna razón trigonométrica, ¿eh? Y normalmente en estos problemas tenéis que hacer un dibujo. Tenéis que hacer la representación del triángulo, ¿vale? Luego tenemos problemas de aplicación de geometría analítica, o lo que es geometría en el plano, para que halléis la pendiente, el ángulo, para sacar ecuaciones de rectas paralelas o perpendiculares, para hallar el punto de corte de dos rectas secantes, sacar el ángulo dado los puntos, sacar el vector. Estas son las típicas preguntas de geometría en el plano que cae en Valencia. Luego tenemos problemas de aplicación de funciones lineales y cuadráticas, ¿vale? Suelen poner bastante las funciones cuadráticas y las lineales, pero no con gráficas, sino con problemas de aplicación. Luego en estadística y probabilidad a veces las combinan, en una misma pregunta caen las dos y otras veces las preguntan por separado. En estadística suelen poner la estadística 1. Estadística 1 se refiere a parámetros básicos como la media, moda, mediana y también la desviación típica, ¿vale? Y luego de probabilidad, que a veces ponen problemas más complicados donde tenéis que utilizar el teorema de la probabilidad total y a veces también el teorema de Bayes, pero normalmente suelen quedarse en el teorema de la probabilidad total. Pero también podrían caer esta, la de teorema de Bayes. Tenemos que fijarnos porque ha habido años que lo han complicado más y otros que lo han complicado menos. Bueno, vamos a ver el examen de 2020 para ver cómo fue. Bueno, una cosa que se me ha olvidado comentar antes de ver el examen es lo siguiente. Y es que en Valencia también caen problemas de porcentajes y de proporcionalidad. Normalmente porcentajes los plantean con problemas para hallar precios, cálculos de IVA, y la proporcionalidad para, sobre todo, lo que caen son repartos proporcionales, ¿vale? Bueno, vamos a ver el examen por encima. Tenemos una duración de 1 hora y 15 minutos, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo se plasma las preguntas que hemos visto anteriormente. Tenemos por un lado una operación de polinomio, que fue una parte de la primera pregunta, y por otro lado un problema de
porcentaje, que es lo que he comentado antes, ¿vale? Ya sabéis que los porcentajes se hallan con multiplicaciones, ¿eh? Y luego muchas veces tenéis que calcular precio en función de una regla de 3. Ya depende de cómo os lo pregunten, ¿vale? Aquí tenemos, dice, sobre el precio base que tiene un menú en la carta de un restaurante me han añadido un 10% de IVA y me han aplicado un bono de descuento de un 15%. Es decir, el precio más 10 menos 15. Si finalmente me han cobrado 54,23, ¿qué precio tenía el menú de la carta? Pues esto lo podemos hacer con una ecuación de primer grado. X, que sería lo que te han cobrado, bueno, en este caso lo que te han cobrado no el precio inicial, X, precio inicial, más el 10% de X, ¿eh? que es 0,10X, menos 0,15 de X, es igual a 54,23. Y ya hay la X, ¿vale? Es fácil, este no tiene complicación. Los problemas de porcentaje y de ecuaciones en Valencia son fáciles. Bueno, esto tenemos una ecuación radical. Ya sabéis que las ecuaciones radicales son las que tienen raíces cuadradas y se hacen pues intentando quitar esta raíz cuadrada, ¿vale? Esto lo hacéis con el método de las ecuaciones radicales. Esto es un ejercicio de geometría en el plano, que normalmente aquí siempre preguntan lo mismo, que hallen la pendiente. Esto tenéis que utilizar la fórmula para hallar la pendiente, y luego os pueden poner, en este caso ha caído que halléis el ángulo que forma, el ángulo de inclinación que forma la recta con el eje OX. Luego tiene que sacar la ecuación de la recta paralela. Ya sabéis que las rectas paralelas tienen la misma pendiente. Es decir, la pendiente que hayáis encontrado aquí es la misma pendiente de aquí. Y luego para sacar la ecuación, pues hacéis la fórmula de la ecuación. Bueno, esto es un ejercicio de aplicación de las funciones cuadráticas porque tenemos aquí x elevado al cuadrado. Y siempre suelen preguntar lo mismo. Por un lado te dicen que sustituya la X por 6.000, para saber a cuánto asciende los beneficios si se gasta, si invierte 6.000 euros. Por otro lado, cuánto tiene que invertir, es decir, cuál es el valor que debe tener la X para que su beneficio ascienda a 8.750. Esto lo que hacemos es, lo igualamos, 18x menos x cuadrado es igual a 8.750. Luego pasamos 8.750 a la izquierda y planteamos una ecuación de segundo grado para hallar el valor de la x. Y luego siempre te van a poner que halléis el vértice de la función cuadrática, que es el vértice siempre es el punto máximo o mínimo. ¿Vale? Aquí en este caso te pide el beneficio máximo. Hay que sacar la x del vértice. La fórmula famosa del vértice es menos b partido 2 por a. ¿Vale? Y de esa manera ya hallaréis lo que es la x del vértice, porque bueno, te pide tanto la x y cuando tengas la x, pues sacas la y, que es el cuánto obtiene de beneficio. Aquí en este caso solamente te pide la x del vértice, la y no te la pide. Porque te dice cuánto debe gastarse en promoción para obtener un beneficio máximo, pero no te dice cuál es, no te pide el beneficio máximo. Vale, luego tenemos aquí un problema, el último, que mezcla estadística con probabilidad. Para ello podemos hacer una tabla de frecuencia a partir de este dato, de este histograma, esta gráfica, para calcular la media. Para ello acordaros de la fórmula de la media aritmética, xi por fi partido, bueno, el sumatorio de la columna de xi por fi partido el sumatorio de fi, que sería la media. Y luego os pide, si seleccionamos dos al azar de este grupo, calcula la probabilidad de que una de ellas se encuentre en el primer intervalo de pesos y la otra en el último. Esto tenéis que utilizar la regla de Laplace.
Bueno, como veis tampoco es complicado, es cuestión de ponerse, ¿vale? Aquí tenéis la gráfica por intervalo de 10 en 10, 40, 50, 50, 60. Y este es el número de personas que pesan esto. Entre 40 y 50 hay 4 personas. De 50 a 60 hay 6 personas. Ya sabéis que cuando hagáis la tabla de frecuencia basada en un intervalo tenéis que sacar la marca de clase. ¿eh? Bueno, esto lo voy a hacer en la pizarra. Bueno, aquí lo tenéis dibujado. Estos son los intervalos. Estos son los intervalos. Esta es la marca de clase que se saca de sumar el intervalo 40 más 50 dividido 2. Es como el promedio, ¿vale? Luego la frecuencia, que es las veces que se repite este intervalo, 4, 6, 2, 8. Esto también se puede llamar NI o también FI. Y luego la columna XI por FI que nos va a servir para hacer la media. Multiplicamos su marca de clase por su frecuencia. Este es el sumatorio de esta columna y este es el sumatorio de esta columna. Luego la media de XI es igual al sumatorio de XI por FI partido el sumatorio de FI. Esto es igual a 1240 dividido 20. Y el peso medio da 62. ¿Vale? Vamos a ver el otro. Nos dice en el B que si elegimos dos personas al azar, que el primero esté en el primer intervalo. O sea, en el primer intervalo tenemos 4 casos posibles de 20. Y en el último intervalo, que sería el segundo, cuando elegimos otro al azar, esa sería la primera elección. Y en la segunda, pues tenemos que del cuarto, dice que del cuarto intervalo, pues hay 8 posibilidades, 8. Y ahora, como ya ha salido una persona, pues quedarían 19 casos posibles. 8 de 19. ¿Vale? Y ya estaría hecho el apartado B. Bueno, como veis, el examen de matemáticas de Valencia no es tan difícil como otras comunidades. Lo único que combina tanto problemas como operaciones. ¿Vale? Vamos al examen. Aquí está. Y además en Valencia tenéis también el módulo de TICS, que es todo lo que es la parte de tratamiento de la información y competencia digital. 45 minutos. Aquí tenéis que tener en cuenta que las respuestas incorrectas restan 0 con un punto. Con lo cual tenéis que tener cuidado, porque las preguntas acertadas solamente valen 0,3 puntos. Aquí lo que tenéis que tener muy bien preparado son lo que son los componentes del ordenador, lo que es la parte del software y la parte del hardware. Luego también tenéis que llevar bien preparado lo que son los programas ofimáticos. Dentro de los programas ofimáticos, el Word, Excel, Access y PowerPoint. Y luego también el Outlook, que es el de correo electrónico. Luego también tenéis que saber un poco del navegador web, de lo que son los navegadores, ya sea Mozilla, como Google Chrome, ¿vale? Internet Explorer. Y también tenéis que saber un poco de lo que son los sistemas de protección. Esto es los antivirus, ¿vale? Cómo funcionan los antivirus, a qué amenaza hace frente, ¿vale? Luego también pueden poner preguntas de programas de edición de vídeo o de edición web. También todo lo que son los protocolos de páginas web, cómo funcionan. Y como veis es bastante amplio. Incluso pueden poner preguntas de redes sociales. Normalmente un alumno, como utiliza mucho la tecnología, pues suele tener conocimientos prácticos y eso le va a ayudar a responder preguntas, pero va a haber otras que son muy técnicas y vas a necesitar por lo menos leerte el temario, ¿vale? Bueno, pues esto sería el examen de la parte común de Valencia.
Hemos hecho un repaso de los temas más importantes de cada asignatura y nada, cualquier duda que tengáis me podéis preguntar en la caja de comentarios. Si queréis información sobre los cursos y temarios me podéis escribir por correo electrónico y nosotros seguimos en contacto. Un saludo para todos.